Nunca he sido de los que creen en fantasmas. Siempre pensé que las historias de casas embrujadas eran solo cuentos para asustar a los niños o excusas para explicar ruidos extraños en la noche. Pero después de lo que viví en esa casa, no estoy seguro de qué creer. Mi nombre es Daniel, tengo 23 años, y esta es mi historia. No sé si escribirla me ayudará a procesar lo que pasó o si solo hará que reviva el terror, pero siento que necesito contarlo. Alguien tiene que saberlo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi vida dio un giro inesperado. Había perdido mi trabajo en una tienda de electrónica por recortes de personal, y el alquiler de mi pequeño apartamento en las afueras de la ciudad estaba comiendo mis ahorros. Estaba desesperado por encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a salir adelante. Fue entonces cuando vi el anuncio en un foro local de internet: se busca inquilino para casa grande. Alquiler bajo, solo se pide mantenimiento básico. Contactar para detalles. El precio era ridículamente barato, casi demasiado bueno para ser verdad. Pero en mi situación, no podía permitirme ser exigente. Llamé al número que aparecía en el anuncio y hablé con un hombre de voz grave y pausada. Se presentó como el señor Ramírez, el dueño de la propiedad. Me explicó que la casa estaba en las afueras, en un barrio antiguo que había quedado casi desierto con el tiempo. Dijo que era una propiedad grande, pero que necesitaba a alguien que la cuidara, reparaciones menores, limpiar el polvo, ese tipo de cosas. A cambio, el alquiler era una fracción de lo que pagaría en cualquier otro lugar. No mencionó nada extraño, solo que la casa tenía carácter. Acepté visitarla al día siguiente. Cuando llegué, el lugar me dio una sensación inmediata de incomodidad. La casa era una construcción vieja de 2 pisos, con un exterior de ladrillo desgastado y ventanas grandes que parecían observarme. El césped estaba descuidado, y los árboles alrededor parecían retorcerse bajo su propio peso. Ramírez me esperaba en la entrada, un hombre mayor con el rostro arrugado y unos ojos que parecían mirar a través de mí. Me dio un recorrido rápido por la casa, y aunque todo parecía en buen estado, había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Los pasillos eran largos, las habitaciones oscuras, y el aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. A pesar de mis dudas, firmé el contrato esa misma tarde. No tenía muchas opciones, y la idea de pagar un alquiler tan bajo era demasiado tentadora. Ramírez me entregó las llaves y se marchó sin decir mucho más, solo un críptico: cuídate, muchacho. No le di importancia en ese momento. Me instalé esa misma semana, trayendo mis pocas pertenencias, una cama, un escritorio, mi laptop y algo de ropa. La casa venía amueblada, aunque los muebles eran antiguos, con tapizados desgastados y madera que crujía al tocarla. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque extrañas. La casa era silenciosa, pero no de una manera reconfortante. Era un silencio pesado, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. A veces, escuchaba crujidos en el piso de arriba o el sonido de una puerta cerrándose a lo lejos, pero lo atribuía al viento o a la antigüedad de la casa. Intenté mantener la mente ocupada, buscaba trabajo en línea, veía películas en mi laptop, cualquier cosa para no pensar en lo aislado que me sentía. Fue en la 5ª noche cuando todo cambió. Estaba en la sala, revisando mi correo electrónico, cuando la luz de la lámpara comenzó a parpadear. Al principio, no le di importancia, las instalaciones eléctricas viejas suelen fallar. Pero el parpadeo se volvió más insistente, y luego, sin previo aviso, la lámpara se apagó por completo. La habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por la luz azulada de mi laptop. Me levanté para revisar el interruptor, pero antes de que pudiera moverme, escuché un sonido. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera murmurando en otra habitación. Me quedé paralizado, tratando de distinguir las palabras,
pero eran ininteligibles, como un eco distorsionado. «Hola», dije, mi voz temblando más de lo que me gustaría admitir. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Luego, otro susurro, esta vez más claro, como si viniera del pasillo. Me armé de valor y tomé mi teléfono, usando la linterna para iluminar el camino. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía más frío, casi cortante. Caminé lentamente, revisando cada habitación, pero no encontré nada. Cuando regresé a la sala, la lámpara estaba encendida de nuevo, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, pero no pude dormir esa noche. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre la casa. Busqué en internet cualquier información sobre la dirección o el barrio, pero no encontré mucho. Solo un artículo viejo de un periódico local mencionaba que el área había sido abandonada después de una serie de incidentes en los años 80. No daba detalles, pero hablaba de desapariciones y tragedias en varias casas de la zona, incluyendo la mía. El artículo era vago, pero suficiente para ponerme nervioso. Decidí contactar a Ramírez para preguntarle directamente, pero su número ya no estaba en servicio. Eso me pareció extraño, pero no tenía tiempo para preocuparme demasiado, necesitaba encontrar trabajo. Esa noche, las cosas empeoraron. Estaba en mi habitación, intentando dormir, cuando escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de madera. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Contuve la respiración, esperando, pero no pasó nada. Después de unos minutos de silencio, me armé de valor y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero al final, cerca de las escaleras, vi algo que me heló la sangre, una sombra, alta y delgada, inmóvil en la penumbra. No tenía rostro, solo una silueta negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pasé la noche despierto, escuchando cada ruido, cada crujido, con el teléfono en la mano por si necesitaba pedir ayuda. Pero no pasó nada más. Cuando amaneció, revisé toda la casa, pero no había señales de intrusos ni de nada fuera de lugar. Estaba empezando a dudar de mi cordura. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón, los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, como rostros borrosos o manos que se deslizaban por el cristal. Una noche, mientras estaba en la cocina, un cuchillo salió disparado del cajón y se clavó en la pared, a centímetros de mi cabeza. Los susurros se convirtieron en voces, algunas suplicando, otras gritando. A veces, veía figuras en las esquinas de mi visión, pero cuando giraba, no había nada. Decidí que no podía seguir ignorándolo. Si quería respuestas, necesitaba explorar la casa a fondo. Empecé por el sótano, un lugar que había evitado porque Ramírez me había dicho que estaba en mal estado. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado oxidado, pero logré romperlo con un martillo. El aire que salió al abrir la puerta era fétido, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante años. Bajé con una linterna, y lo que encontré me dejó sin palabras. El sótano estaba lleno de cajas viejas, muebles rotos y papeles amarillentos. Pero en una esquina, había algo que no encajaba, un altar improvisado, con velas derretidas, fotos desvaídas y lo que parecía ser sangre seca en el suelo. Las fotos mostraban a diferentes personas, hombres y mujeres de distintas edades, todos con expresiones vacías. Encontré un cuaderno entre los objetos, con páginas llenas de garabatos y frases en un idioma que no reconocí. Algunas páginas tenían dibujos de la misma sombra que había visto en el pasillo, junto con palabras como sacrificio y portal. Mientras leía, la linterna comenzó a fallar y escuché un ruido detrás de mí. Me giré,
pero no había nada. Entonces, la puerta del sótano se cerró de golpe. Corrí hacia las escaleras, pero algo me empujó con fuerza, haciéndome caer. Sentí un dolor agudo en la espalda, y cuando me levanté, vi una figura frente a mí. No era la sombra de antes, era una mujer, o al menos algo que alguna vez lo había sido. Su rostro estaba desfigurado, con ojos hundidos y una sonrisa torcida que no parecía humana. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura levantó una mano, y sentí un frío insoportable, como si mi cuerpo estuviera siendo drenado de vida. No sé cómo, pero logré subir las escaleras y salir del sótano. Cerré la puerta y la bloqueé con una mesa. Pasé el resto del día temblando, tratando de procesar lo que había visto. Estaba claro que la casa no era solo un edificio viejo, había algo malévolo en ella, algo que no podía explicar. Decidí que me iría al día siguiente, sin importar a dónde tuviera que ir. Pero la casa tenía otros planes. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, las luces de toda la casa se apagaron. Mi teléfono se quedó sin batería de repente, y las puertas y ventanas se cerraron con un estruendo. Estaba atrapado. Las voces volvieron, ahora más claras, gritando mi nombre, suplicando que me quedara. Las sombras comenzaron a moverse por las paredes, acercándose cada vez más. En un momento de pánico, corrí hacia el ático, el único lugar que no había explorado. Tal vez allí encontraría algo, cualquier cosa, que me ayudara a escapar. El ático era un caos de trastos viejos y telarañas. Encontré un espejo grande cubierto con una sábana, y cuando la quité, vi mi reflejo, pero no era yo. Mi rostro estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión de terror que no reconocí. De repente, el espejo se agrietó, y una mano salió de él, intentando agarrarme. Grité y retrocedí, tropezando con una caja. Dentro, encontré más fotos, pero esta vez eran de mí, fotos de mí durmiendo, comiendo, caminando por la casa. Alguien, o algo, me había estado observando todo este tiempo. Entonces lo entendí. La casa no quería que me fuera. Estaba viva, o al menos habitada por algo que se alimentaba de sus ocupantes. Las personas en las fotos, las desapariciones mencionadas en el artículo, todo estaba conectado. La casa era un umbral, un lugar donde lo humano y lo inhumano se cruzaban, y yo era su próxima víctima. No sé cómo sobreviví esa noche. Luché contra las sombras, contra las voces, contra el terror que amenazaba con volverme loco. Encontré una ventana rota en el ático y salté al tejado, luego al suelo, rompiéndome un tobillo en el proceso. Cojeando, corrí hasta la carretera, donde un conductor me encontró y me llevó al hospital. Les conté todo, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba en shock, que había imaginado cosas por el estrés. Ahora estoy viviendo con un amigo, tratando de reconstruir mi vida. Pero no estoy bien. Sigo teniendo pesadillas, y a veces, en la oscuridad, escucho los susurros de nuevo. Sé que la casa sigue ahí, esperando a su próximo inquilino. Si lees esto y encuentras un anuncio de una casa con un alquiler sospechosamente bajo, no cometas el mismo error que yo. Aléjate. Hay cosas en este mundo que no deberían existir, y esa casa es una de ellas.